Nuestra misión, como siempre lo decimos, es la de la educación médica continua, el compromiso con la formación de los profesionales, principalmente de aquellos asociados a nuestra institución, y también nuestro compromiso con la salud pública para que la ultrasonografía vaya llegando en cooperación con los distintos organismos gubernamentales y societarios de otras especialidades, puedan ir llegando cada vez más para hacer diagnósticos mejores, más oportunos, más precoces, que permitan llevar a acciones más pertinentes para la salud de los pacientes que atendemos. Les doy una vez más la bienvenida en nombre de la Presidencia y de la Comisión Directiva de la SAEU, Sociedad Argentina de Ecografía y Ultrasonografía, y le paso la palabra a las coordinadoras de las sesiones científicas, la doctora Carolina Cabedón y María José Olza, para que den inicio a esta sesión científica del día. Ahí vemos una imagen que sabemos que no es normal, pero la pregunta es cómo lo transmito para que ese mensaje llegue y se entienda, y en realidad ese es como el punto de cuestión, porque es lo que cambia todo. O sea, que nos entiendan básicamente o que no nos entiendan. Así que empezamos. Bueno, en principio, tener en cuenta que las imágenes anexiales, nosotros va a llegar una paciente y vamos a darnos cuenta que tiene una masa anexial, y no, muy pocas veces, o vamos a ver con algunas patologías puntuales, le vamos a poner un nombre y apellido a la entidad. Básicamente la imagen va a servir para crear una alerta, es decir, esta imagen es benigna, esta imagen es sospechosa de malignidad, o es indeterminada, y bueno, habrá que seguir su estudio. Fundamentalmente vamos a usar la ecografía como primer método, y la resonancia magnética, de la cual vamos a hablar muy poquito, solamente para saber de qué se trata. Hay varios modelos y guías sobre la ecografía ginecológica. Las dos más importantes en el momento actual son la que determinó el grupo IOTA, y posteriormente el ORATS, que es lo más nuevo, digamos que ya no es tan nuevo, pero que es lo más nuevo. El grupo IOTA vino allá como por el año 2000, lo que nos trajo fue una forma de comunicarnos, lo que decíamos, sobre todo un léxico para que se entienda el mensaje que nosotros ponemos en el informe, y que esa descripción sea unificada, no solamente para entendernos, sino también para publicaciones y para estudio y para poder avanzar. El ORATS toma toda esa terminología del IOTA y arma una estratificación de riesgo. Bueno, empezamos entonces con el IOTA. El IOTA va a definir a las imágenes como quísticas, pudiendo ser uniloculares, es decir, una sola imagen, o multiloculares, cuando tiene septos que tienen que ser completos, que separan la lesión en varios lóculos, ¿sí? Puede tener componente sólido. ¿Qué vamos a decir que es componente sólido? El tejido que es similar al ovario o al miometrio, que es potencialmente vascularizado, no siempre lo va a ser, pero puede serlo. Por eso siempre estas ecografías tienen que ser estudiadas con Doppler, deberían ser siempre pedidas con Doppler. Y ese componente sólido puede presentarse como tejido sólido o como una proyección papilar, que para ser considerada proyección papilar, decimos que tiene que tener al menos 3 milímetros de alto. Y tenemos que medir la base también, pero para ser considerada proyección papilar tiene que medir 3 milímetros de alto. Si mide menos, decimos que es una irregularidad parietal. Entonces decíamos, teníamos por un lado las imágenes quísticas, uniloculares o multiloculares, también pueden tener componente sólido, entonces decimos que van a ser sólido-quísticas, y que estas pueden ser uniloculares o multiloculares. Una imagen unilocular con componente sólido, o multilocular, conceptos completos y componente sólido. La variante que nos queda es la lesión sólida, que puede tener sectores quísticos, pero esos sectores quísticos no superan el 20%, es decir, tiene que ser por lo menos 80% sólido, para decir que la lesión es sólida. Ese contenido lo vamos a categorizar según IOTA como contenido anecoico, como contenidos con ecos de bajo nivel, con ecos esmerilado, esto es típico del endometrioma, con un contenido tipo hemorrágico, es decir, como ese aspecto clásico como de tela de araña, que uno lo empuja un poquito con el transductor y tiene como un movimiento como gelatinoso. El contenido mixto de los teratomas, que los vemos con estos sectores ecogénicos sólidos, imágenes lineales, puntiformes, en una imagen quística.
Entonces, para ponerlo en imágenes, una imagen quística unilocular, una imagen quística con ecos de bajo nivel, con ecos en vidrio esmerilado, con un contenido tipo hemorrágico, y mixto de un teratoma con los sectores, como decíamos, citogénicos y lineales. Bueno, Lorratz toma toda esta terminología de IOTA y arma una categoría, así como el BIRATS, el PIRATS, el IRATS, etc., de estratificación de riesgo. La particularidad que tiene es que, según la categoría de riesgo, ellos sugieren una conducta de derivación. Las lesiones se categorizan en 6 categorías, 0 en realidad es la evaluación incompleta, donde se sugiere repetir el estudio, y de 1 a 5 va a ser del ovario normal, que es 1, a una lesión casi prácticamente benigna, con un 1% de posibilidad de malignidad, que es la categoría 2, la categoría 3, que es bajo riesgo de malignidad, menor al 10%, en este caso ya se sugiere que sea reevaluada por un especialista en imágenes ginecológicas o por una resonancia. La categoría 4, de la malignidad asciende a ser menor al 50%, se sugiere lo mismo, la evaluación con un especialista en ecografía ginecológica o la resonancia, pero ahí se sugiere que tenga intervención un gineco-oncólogo, y la categoría 5, donde el riesgo de malignidad es más alto, del 50 al 100%, y se sugiere la derivación al gineco-oncólogo.